12 horas 35 minutos de este sábado 3 de agosto de 2024. Estamos ya en mesa, está todo organizado y listo para esta sección que hemos formado ahí con Sabri, que Sabri ha traído la idea porque ella es una referenta. Me encanta que seas una referenta adolescente. de adolescente eterna. Siempre voy a ser una adolescente. Siempre. Y muy bien. Decidimos armar para quienes no sepan, les contamos que decidimos armar, Sabri armar una columna en la cual le demos espacio a las adolescentes que forman parte de centros de estudiantes, en un principio de Cava, pero esperemos expandirnos hasta La Quiaca, como se puede, de Ushuaia a La Quiaca, bien expandidos. Y en este contexto, en el día de hoy, tenemos aquí ya en el estudio a Ine y a Emi, que son del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, buenas. Siempre hablando lo más cerca del micrófono que puedan. Si quieren, usen los auris para poder escucharse. Cuando habla una, se pone los auris, así se da cuenta que se está escuchando fuerte. ¿Querés darles la introducción a las muchachas? Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, en principio, gracias por estar acá. Yo quiero agradecerles, no solamente por haber venido, porque en realidad yo siempre fui al Pele, y fui al Pele porque una vez llegué ahí, porque a través de la agrupación Hijos, me invitan a dar una charla en el colegio y digo, bueno, voy. Me costó muchísimo porque la verdad es que yo no trabajaba ni militaba con adolescencias. Ah, ¿el primer cole que fuiste fue al Pele? Literal. Y lo que me ocurría cuando vos lo relatabas es lo siguiente. Yo le tenía muchísimo pánico a hablar al frente de los pibis. Y haciendo visitas guiadas en la Exesma, yo se las hacía siempre o a infancias tipo, les más peques, tipo 12 años... Y después ya a adultos. Pero con adolescencias, no. Porque les tenía miedo, porque les tenía pánico, porque tenía muchísimo... No sé, ¿para Vicky? Sí. No, tenías como... Te daba miedo el hecho de... Porque, obviamente, porque mundo patriarcal, porque mundo cisgénero, porque mundo machista, muchos problemas en la adolescencia. Y di mi primer charla y estaba Ine en ese momento que... Ya estaba en un segundo año, creo. Yo creo que sí, terminando 16 de septiembre fue, terminando segundo año. Exactamente. Y yo agarré y dije, acá está pasando algo. Y empecé a ir. Y bueno, se generó una relación tanto con el centro de estudiantes como con las personas que lo integran. En este caso, bueno, Ine, Emi también con una militancia también ya incluso está por fuera del colegio. Y haciendo esto que se nos ocurrió un día, que se llama la generación reclamada. Ustedes saben que son la generación reclamada, básicamente. Se me ocurrió invitarlas. Ya vinieron unas chicas del CECAP son ustedes, del CETEC. Y dije, bueno, es el turno del Pele. Y obviamente invitar a la conducción del Centro de Estudiantes del Pele, tanto Octubre como La Creciente, que hayan sido ustedes las personas que hayan podido venir. Para mí es un placer y una alegría enorme, así que poder invitarlas a este espacio, que es una vez donde ustedes llegan, como es que es mi espacio acá, que compartimos con nosotras, es un enorme placer. Así que nada, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, la verdad muy contentas de poder, por primera vez capaz venir a un espacio que sea de Sabri y no nuestro. El switch, claro. Metieron cambio hoy. Hicimos un cambio, creo que hace mucho tiempo que venimos escuchando a Sabri y lo que decías recién de que te daba un poco de miedo laburar con adolescencias. Nosotras, que es medio que lo único con lo que laburamos ahora mismo. Que te toca. Sí, es lo que nos toca. Creo que hay algo muy importante que tiene que ver con las adolescencias, que es que tenés que poder hablar en cierta clave para poder llegarles. Uh-huh. Es muy difícil encontrar esa sintonía a veces, y es un músculo que tenés que entrenar mucho, y que nosotras entrenamos muchísimo para poder llegar al lugar en donde estamos, particularmente en el centro de estudiantes. Creo que con Sabri lo que pasó siempre es que fue muy natural.
creo que el Pele ya la conoce y la quiere a Sabri porque esa clave ya la tiene y ya vino con ella, entonces creo que eso es muy importante, poder tener, no solo acercar a una organización tan importante como lo es Hijos, sino que pueda llegar realmente a los pibes. Creo que eso fue lo más importante, y ese primer 16 de septiembre en segundo año yo me acuerdo que me escapé de clases para poder ir a esa charla. Yo no podía ir a esa charla porque era para gente más grande, pero yo me escapé diciendo que era delegada, que tenía que hacer otra cosa. Ay, tía. Y me acuerdo que yo salí de esa charla, me senté en el piso y me largué a llorar de la emoción porque era la primera vez que escuchaba a una persona hablándonos particularmente a nosotros y no solamente contando una historia. Y creo que para mí eso fue muy importante para mucha gente en nuestro colegio. ¿Vos estuviste también en la charla presente, recordás? ¿O...? Porque me reinteresa esta parte de eso de cómo fue sentir para ustedes algo que de golpe alguien les habló. Sí, no, yo era más chica, yo estaba en mi primer año, esa primera vez que vino Sabri al Pele. Lo que sí ocurrió este año particularmente fue que se nos ocurrió volver a traer a Sabri, como viene todos los años ya, esta vez en unas jornadas de ESI. Y nada, lo que se notó es que esa charla de nuevo le llegó mucho a la gente y también a un público distinto, ¿no? Porque los pibis de primero a tercer año nunca habían escuchado algo así, salieron re maravillados, diciéndome que les había encantado la manera que tenías de llegarle a la gente y también los temas que se abordaban con una mirada distinta que capaz otra gente que viene no la tiene tanto, y eso para mí tenía que ver con lo que decía Ine, que es esa manera de llegarle a los adolescentes y también de hablar de temas que capaz no se abordan tanto habitualmente y que necesitamos y que los pibes están esperando a que alguien venga y les hable a ellos. ¿Cómo sienten ustedes que les hablan, les adultos? Y yo creo que, bueno, la mayoría tienen una manera de hablar que capaz la replican cuando vienen, por ejemplo, a dar una charla con nosotros, hablan igual que en sus respectivos sitios de trabajo o lo que sea, y me parece que eso es una de las razones por las que los pibes capaz no les llama tanto la atención o se pueden... se pierde el hilo conductor capaz. Vemos que últimamente es cada vez más difícil prestar atención en clase y que nada, con las redes sociales sobre todo, se vuelve muy difícil poder seguir un hilo, poder interesarse sobre un tema. Entonces creo que lo que más necesitamos ahora es alguien que venga y que nos hable a nosotros desde otro lugar y desde los temas que realmente nos interesan, con una mirada y unos temas que no se hablan habitualmente. Sí, yo creo que hay algo muy importante de esto, que es que nosotros estamos en clase constantemente. Entonces tenemos la cabeza puesta en aprender y en escuchar a una persona y absorber todo el contenido todo el tiempo, y tenemos esa mentalidad. Entonces yo creo que lo que falla a veces con la gente que no está viviendo dentro de un secundario, por ejemplo, es que dan muchas cosas por sabidas y muchas otras asumen que no entendemos nada. Como son los dos extremos, y hay veces que hay que encontrar un punto medio. Yo creo que lo que tienen las personas que hacen llegar lo que están diciendo a las adolescencias es que no dan nada por sabido, pero tampoco nos tratan de idiotas. Creo que hay un punto muy medio entre eso, que podés tener que hablarle a la persona que tenés enfrente como justamente eso, una persona. Y un adulto, porque más allá de todo, decís, no sé, no es como, hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué les parece esto que les estamos contando? No es como, quiero que me hables de una manera en la cual que no me subestimes, que estoy acá parada, que estoy acá sentada y que te quiero escuchar. Una más en cuanto a esto, porque después, bueno, quiero que hablemos más por ahí de la militancia, pero en cuanto a lo que es la educación, ¿sienten que algún profe les haya llegado y cómo fue que les llegó así de esta manera? Yo creo que sí, yo creo que es muy especial cuando un docente o una docente te puede hacer llegar algo, y yo creo que hay algo que tiene muy importante la docencia, es que le puedes cambiar la vida a una persona siendo su docente. Particularmente yo tuve una docente de formación ética y ciudadana que, por ejemplo, nos hizo leer un cuento que fue El mar y la serpiente, de Paula Bombara, que es una historia contada en primera persona de una nena que su papá desaparece y le empieza a hacer preguntas a la mamá. Yo soy nieta de un desaparecido, y después de leer ese cuento y tener su clase fue la primera vez que le pude preguntar a mi papá sobre mi abuelo,
Y yo me acuerdo de estar las dos llorando con mi profesora cuando le conté y fue un momento muy especial. Y yo creo que no necesariamente tiene que ver con el contenido, también profesoras de matemática que me cruzo y las abrazo porque se convirtieron en mis mejores amigas en momentos muy difíciles. Creo que poder atravesar algo como lo es un secundario, particularmente como el Pele, que tiene su nivel de elitismo también, en cierto sentido, es una escuela que cuando se habla de ella se caracteriza por el prestigio académico y el curso de ingreso y todo lo que ya sabemos. Una materia como matemática se vuelve muy difícil de navegar a veces, y tener una docente que te acompañe no solo en el contenido, sino también en tu vida personal y que te pueda entender, creo que eso es muy importante. Qué hermoso. Le vamos a mandar un saludo a Ana Barral, que Por seguramente supuesto. nos estará escuchando, que siempre resaltaba esa cuestión de la excelencia académica. Pero es cierto, en parte lo que contaban las chicas, a diferencia por ahí de mis compañeros o de otros compañeros de, por ejemplo, de abuelas, que no van las abuelas, sino que van las nietas restituidas. Muchas veces yo escuchaba que era como, bueno, chicos, ustedes saben, chicos, y yo les hablo como si fuesen mis compañeros con los que Claro. yo cursaba el CBC o con los que voy a militar en la facultad. O sea, tipo, tienen 17 años, 16 años, yo entiendo por ahí que los pibitos más chiquitos de primer año, segundo, es otro por ahí el código lingüístico, pero muchas veces por ahí los temas que uno aborda son temas jodidos, temas complicados. Estamos hablando yo llegué hablando de lesa humanidad. O sea, no estábamos hablando de... Después sí se transformó ya en cuestiones de género, cuestiones de diversidad y demás, pero por ahí es como un tema que se abordó con mucha pasión. Pero ahí empecé por ahí, eso es algo que les adultes tendríamos que corrernos de ese adultocentrismo, de esa cuestión de tengo la verdad y el conocimiento que vengo a traer, sino generar un diálogo. Creo que lo que tenemos a favor las personas como nosotras, porque todas las que estamos en la mesa estamos en la misma, es que Somos no nos adolescentes. damos cuenta, claro, somos adolescentes, no nos damos cuenta que somos adultas. Como, boludo, claro que ya pasé tantos años. Y no, es como, menos vos que sos maestra, te toca. Pues, Vos ya sos tenés maestra, vos sos responsabilidades. adulta. El resto somos todas, soy adolescente. Yo vine en patineta. Exactamente. Muy bien. Chicas, Consulta, pregunta, que se nos había ocurrido un poco para las dos, obviamente, las preguntas son para las dos. ¿Por qué empezaron a militar? Bueno, yo, por ejemplo, me acuerdo ya hace 3 años empecé a militar en primer año, ni bien volvimos a la cursada presencial después de la pandemia. Y bueno, lo que me llamó la atención, como creo que a muchos pibes de nuestro colegio, es la cantidad de agrupaciones que se organizaban más que nada dentro del colegio para hacer muchas actividades, muchas cosas, y las ganas de estar en primer año y querer hacer amigos, querer sumarse a construir algo, y me parece que ahí uno se va metiendo capaz por el lado más social, pero que después terminás en cosas mucho más importantes, y ahí es donde empezás a aprender y a formarte y a darte cuenta que en realidad estás un poco cambiando la realidad de no solo la gente que cursa con vos, sino también a la externa, y que la política está en todos lados. Sí, yo creo que mi militancia como tal, a mí me gusta decir que arrancó cuando tenía 9 y fui a mi primera marcha, que fue en el 2015, la del Ni Una Menos. Yo siempre viví en una casa en la que se habló mucho y se pensó mucho. Mi vieja es socióloga y labura particularmente con temas de género, muy militante feminista desde siempre. Y yo la primera vez que fui al colegio sin barbijo fue en tercer año, y ahora estoy en quinto. Entonces esa transición fue un poco más complicada, pero yo creo que lo que me metió a la escuela, lo que me sacó de la primaria y me metió al secundario, porque yo empecé primer año en 2020, fui 3 días a la escuela, fue el centro de estudiantes. Yo me acuerdo que me votaron para delegada de mi división, y yo todo lo que quería hacer con mi tiempo era pasar 4 horas en un Zoom en una reunión de delegados, porque estaba conociendo gente nueva, me estaba enterando que podía hacerme amigos más grandes que yo. Mi mejor amiga tiene 1 año más y nos hicimos amigas en un Zoom de delegados, y yo creo que eso fue lo que me metió realmente y me hizo sentir parte de una comunidad como lo que es el Pele, y particularmente a mí me gustó mucho siempre
hablar con la gente y debatir sobre temas que nos parecían importantes. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no sabía que lo que a mí me gustaba era el debate político. Pero el momento en el que vi lo que decía Emi, tanta gente organizada dentro del colegio, creo que lo que me llamó fue eso, gente con ganas de charlar y gente con ganas de formarse a partir de la conversación con sus pares. Y para mí lo que tiene el centro de estudiantes es que te mete en una comunidad y te da un sentido de pertenencia que vos no lo encontrás en otro lugar. Yo creo que al Pele no se va solamente a ir a la escuela. En el Pele estamos en el colegio todo el día porque es un centro cultural. El patio, realmente lo tratamos como club y como centro cultural, y yo creo que el centro de estudiantes es lo que le da eso a una escuela y es lo que hace que la escuela sea de los pibes. Que también espacios donde ustedes se pueden apropiar, que eso también es importante. No, yo la primera vez que llegué y encontré todo el colegio así, fue como... Quiero este colegio. No, literal, me hacía preguntarme sobre mi propio colegio, cuál fue mi propia experiencia en un secundario y sentir que, mirá, la verdad que... qué secundario tan bajón que tuve en algún montón de cosas. Y en esto que hablábamos un poco antes también, o sea, y por lo que me contaban, y aparte porque las conozco y sé de su militancia feminista y de géneros, preguntarles, y acá vamos a entrar con las preguntas que siempre nos interesan, que son las preguntas difíciles y complicadas. ¿Siente que en las agrupaciones en las que militan, las comprende dentro de una militancia de géneros, en una militancia transfeminista, y cómo abordan esas situaciones, si es que ocurren, de situaciones de violencia? Bueno, yo creo que personalmente en mi agrupación se pueden tratar los temas que tengamos ganas respecto al feminismo, pero también esto es algo que en lo que coincidimos, yo creo que todas las personas que militan en el PL, que es que hay un poco una desmotivación grande en lo que es la militancia, pero además en el feminismo me parece que ya no estamos tan organizadas como capaz en otro momento lo estuvimos, y me parece que eso tiene que ver con que las formas han cambiado mucho y que capaz no nos supimos reorganizar a esto que también decíamos antes de, cómo cambió la atención de los pibes, cómo cambiaron las discusiones y también un poco las luchas y por qué se milita el feminismo ahora, ¿no? Que son cosas que tal vez pensamos que están saldadas, pero de repente no, y esto de cómo abordar una situación de violencia de género, yo creo que hay muchas pibas que lo tienen más agilizado por haber militado capaz en el 2018, pero nos damos cuenta que ahora no son las mismas formas con las que hay que tratar una situación ahí, así, y que esas cosas nos falta un poco tal vez sentarnos y discutir y repensar, cuáles son las maneras en las que lo tenemos que hacer ahora y no seguir repetir lo que ya vivimos antes de la pandemia o lo que no nos parece que funciona para una juventud pospandémica y que ahora tiene muchas formas distintas de relacionarse. Sí, yo creo, primero doy un poco de contexto para quienes no tienen tanta idea de cómo funciona el PL. Somos una conducción en Frente Electoral conformada por 2 agrupaciones diferentes, por eso cada una habla por su agrupación. Emi milita en una que se llama Octubre y yo en una que se llama La Creciente. Yo creo que particularmente la premisa de La Creciente siempre fue ser una agrupación feminista, o mínimo lo intentamos. Creo que es muy difícil navegar un contexto político como el que nos toca ahora principalmente, pero también un contexto político marcado principalmente por las adolescencias, justamente, que es un momento de la vida en el que todos los estímulos afectan mucho. Entonces todo esto que decía Sabri antes de la sociedad patriarcal, de todas las cosas impuestas, están multiplicadas por 20 todo el tiempo. Entonces es una edad muy difícil de transitar y sobre todo muy difícil de interpelar y de poder encauzar las discusiones que sabemos que son necesarias. Entonces yo creo que desde La Creciente siempre intentamos que el feminismo sea transversal, no solamente poder tener un espacio de géneros, por ejemplo, que yo arranqué como responsable del espacio de géneros y ahora me toca delegarle, estoy un poco triste, pero no solamente tener no solamente tener el cuarto propio del feminismo, no quedarnos solamente en nuestro cubículo de 4x4 y ahí se hablan los temas de minitas, sino que sea transversal, no solamente... Eso que hablan las minitas. Sí. Me encanta porque, perdón, yo le corto ahí, pero digo, perdón. Es como hablar con compañeras que más o menos tenemos el mismo código de decir, mirá, pasa esto en todos lados. Sí, hay un lenguaje que compartimos, me parece.
Pero a lo que voy es que no es solamente poder hablar de temas de género porque tenemos un espacio de géneros que se piense desde ahí y se exporte a la agrupación y después al centro de estudiantes. Yo creo que una militancia feminista transversal pasa por las formas de hacer las cosas. Y yo creo que en la Creciente, particularmente por mi paso por la Creciente, siendo responsable de la agrupación y ahora secretaria general del centro de estudiantes, lo que me propuso a mí misma siempre fue mantener las formas feministas de hacer las cosas, de poder pensar las cosas en comunidad, de poder mantener... yo no creo que haya que ser horizontal, eso es una posición mía, pero sí mantener la pluralidad de voces en ese sentido y no meternos en el juego de la política de el más violento gana. Y yo creo que particularmente en nuestra generación, que somos pospandémicas, no vivimos el 2018 dentro del colegio y creo que no es casualidad que haya ganado Milei las elecciones, porque ahora el juego de la política dentro de un centro de estudiantes es el que grita más fuerte gana. Y estamos volviendo a eso inconscientemente. Y yo creo que la batalla que tenemos que dar como espacio de pibas y disidencias o como militantes feministas o como agrupaciones feministas es justamente romper con eso y entender que no nos tenemos que meter a jugar con reglas de varones o con reglas patriarcales para poder ser escuchadas. Yo creo que el objetivo siempre es ese. Un poco saliendo del colegio, ¿no? O sea, porque la primera pregunta por ahí tenía que ver con las organizaciones de ustedes dentro del colegio, pero bueno, ahora saliendo del colegio, yendo ya más al territorio, a la calle, a las juventudes de argentinas y las juventudes del mundo. Me parece que la pregunta que se me ocurrió para traerles es esta: ¿cómo ven las juventudes de hoy, ¿no? En la calle, en los territorios, frente a los procesos neoliberales, ¿no? Frente a un gobierno como el de Javier Milei, de Victoria Villarruel, la violencia y todo esto que pueden ver desde el colegio hacia afuera. ¿Ustedes cómo lo ven desde ustedes y desde sus propias organizaciones? Bueno, yo creo que el gobierno neoliberal de Milei y la violencia que eso genera se ve desde ya en la calle. Desde el principio de año vemos que hay mucha más violencia, esto lo hablamos mucho también en el centro de estudiantes, y es lo que decía Ine, que también se replica para dentro del colegio, y que la forma ahora de hacer política capaz es distinta y es eso de un poco más ser violento con el otro que la discusión que teníamos antes, pero afuera del colegio me parece que lo que está sucediendo es que hay mucha, no sé si desmotivación o ya lo de no creer en la política o no creer en que hay otras formas para transmitir las cosas, porque tenemos un presidente que se pone rojo y grita y se ríe de un nene que se desmaya, entonces que cualquier cosa es posible, ¿no? Y esa es una forma también de avalar un montón de esa violencia y es la razón por la que pasan muchas de las cosas que pasan y también por la razón por la que hay tantos casos de violencia y hay desde que empezó el año un femicidio cada 27 horas, creo. Entonces me parece que nada, como juventud obviamente se replica un poco eso, y la realidad es que los pibes tienen esa cosa de querer gritar o ser violentos según lo que piensan y no poder capaz tener otro tipo de instancias sin recurrir a eso, y no creo que no es que no existía eso antes, pero que ahora lo vemos mucho más y lo vemos más normalizado y que en los espacios es totalmente normal que aparezca alguien que opine violentamente, más allá de lo que sea que se esté opinando. Creo que también tiene que ver con esto de las formas y de lo que uno escucha y cómo ve que se comunica a la gente capaz adulta o mismo el presidente, y eso se replica también en los colegios y a la afuera. Sí, yo primero estoy completamente de acuerdo con Emi, creo que justamente es esto que decía antes, que estamos en una edad en la que absorbemos todo y replicamos todo lo que vemos que está haciendo la gente que se supone que tiene que ser nuestro modelo. Pero además de esto creo que hay varias cosas y una tiene que ver con el lenguaje. Como decíamos antes que Sabri habló en clave adolescente, Milei también habló en clave adolescente y yo creo que lo que hizo el cambio no fue el contenido sino la forma, porque no solo la campaña sino toda la propuesta política estuvo orientada a la gente que quedó marginada por la gente progre, entre comillas, digamos. Voy a volver a hacer un ejemplo del colegio, pero son los 3 pibitos que se sientan atrás de todo y no participan en ninguna actividad y nunca abren la boca porque saben que se van a ir bardeados por todo el resto de la división.
son los pibes que cuando era 2018 sabían que no podían abrir la boca porque tenían miedo de que los escrachen y todas esas cosas que se decían. Pero creo que el lenguaje que es completamente disonante con todo lo que escuchamos, que dicen o cómo lo dicen todas estas figuras políticas que ya conocemos, es completamente otra cosa. Y fue un lenguaje que estuvo, para mí, no es ningún loquito por hablar así. Yo creo que está completamente hecho a medida para que lo escuche la gente que lo tenía que escuchar y que lo escuche la gente que tiene mucha bronca acumulada porque se sintió censurada y se sintió silenciada y se sintió pisoteada y son realmente los losers de nuestra sociedad. Yo creo que Milei particularmente le habla a varones no hegemónicos que no ganan plata porque no están cumpliendo con ninguna imposición de lo que significa ser varón, ser fuerte, ser proveedor, ser lindo, ser blanco, lo que sea. Todas estas cosas que giran alrededor de una masculinidad patriarcal. Toda la gente que casi que está ahí pero que no llega, esa es a la gente a la que le estuvo hablando Milei. Exacto, en vez de enojarte con el sistema que te genera eso, te enojas con el sistema que crees que reprime eso que en realidad vos querés ser. Chicas, es la verdad súper rico escucharlas hablar, muy lindo poder darles voz. Sepan que desde el espacio acá de La que nos parió está abierto el micrófono para cuando quieran, para cuando necesiten, porque es lindo escucharlas, porque ustedes son el futuro, posta, y a veces se escucha mucho esto de decir la juventud está perdida, la juventud es el futuro. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder representarnos si estamos constantemente bardeándoles? Entonces es un gusto saber que hay esperanza, que es algo que tanto dicen, que tanta culpa le echan también a los jóvenes. Imagino que debe ser duro, que la culpa de Milei, que gane Milei es suya. No, hay otra juventud, hay que abrir las puertas y hay que escucharles. Muchísimas gracias, la verdad estuvo increíble y son unas grosas. Nada, simplemente agradecerles. Ustedes saben que las quiero mucho a las dos. Una tiene una remera mía histórica, la otra me acompaña todos los jueves a la ronda de las madres. Nada, siempre juntas y siempre caminando, y siempre vamos a estar del mismo lado para construir más y mejor. Sí, siempre. Muchísimas gracias por recibirnos. Por invitarnos.